pequeño detalle. Dijimos que ese vector puede tener, tiene una estructura, un tamaño, que podemos tener menos datos, pero nunca vamos a tener más datos que esa dimensión que le ponemos. ¿Sí? Que esa cantidad de celdas con la que la constituimos. ¿Está claro eso? ¿Sí? Muy bien. Vamos al trabajo práctico número 5. ¿Sí? Trabajo práctico número 5. Yo hice una pequeña modificación esta mañana, ¿sí? Porque había un número salteado. No modifiqué los datos, las situaciones problemáticas, sino que modifiqué la numeración. ¿Sí? Pues faltaba uno, porque modifiqué el orden de los ejercicios. Muy bien. Primer ejercicio. ¿Tá? Que con Gabriela ya vieron, a través del PowerPoint que está en el campus virtual, vieron parte de cómo se declara en forma completa, en forma incompleta, cómo se carga y cómo se genera un proceso a través de esta estructura. 1. ¿Cómo sería si tendría que escribir una declaración para un vector que contiene 10 valores de tipo entero largo? ¿Cuál sería, ¿sí?, la declaración? ¿Cómo la escribiríamos? A ver. Vamos, usen el chat o díganlo. ¿Sí? Ahí Diana puso long int vector entre corchetes 50. Muy bien. Recuerden que en vez de poner long int, se puede poner long, ¿sí? Que por defecto un long siempre es un int, si no decimos lo contrario, ¿sí? Entonces está perfecto. Esa es la respuesta del primer punto. Siguiente respuesta, siguiente pregunta. Muestre una declaración que asigne el valor 123 punto, el punto 123.456 sería, no es el punto decimal, ¿tá? Porque trabajamos con el vector de la del primer apartado. Entonces un long in, ¿sí?, con coma decimal no vamos a tratar de guardar esos datos, ¿sí? Entonces el valor es 123.456. Ese valor lo tengo que asignar a la última posición, ¿sí?, del vector que declaré en el ejercicio 1. ¿Cuál sería esa asignación? ¿Cómo la escribiría? Última posición. Recuerden, la primera posición es la 0, ¿sí? Vector sub 0, índice con un valor 0. ¿Cuál será la última posición? Y eso es parte de la teoría que vimos, ¿sí?, en martes. Perfecto. La dimensión es 50, la última posición del vector es 49. Entonces, yo tengo que asignar a esa posición del vector ese valor, 123.456. ¿Cómo lo haríamos? En código, ¿cuál sería la sentencia? ¿Ninguno? ¿Nadie? ¡Ey, tan difícil es!
Sería así, Sí, por Beatriz. ejemplo, el número 123.000 tanto es igual a los corchetitos 49, ¿no? Acomoda esa asignación. Lo que está a la derecha Al revés. pasa a la izquierda, ¿sí? Bien. Es una asignación como un ejemplo. A es igual a 5, ¿sí? El 5 se guarda en A. ¿Cómo sería en un vector? Cerca. Cerca. Ahí le sobra algo. No lo tengo que declarar. Solamente asignar. Sin el long. Perfecto, ¿sí? Porque ya estamos trabajando con la estructura. Entonces, la respuesta correcta sería vector, que es el nombre de la estructura, entre corchetes el 49, igual a 123,456, sin el punto. Perfecto. Ahí lo escribió Sofía. ¿Está? Porque recuerden que el punto es la coma decimal. ¿Quedó claro? Asignar. Ahora no tenemos una variable, sino una estructura. No solamente tenemos que recordar el nombre de la estructura, sino el índice. Ahí hay una asignación. Ejercicio número 3. ¿Qué hay de incorrecto en el siguiente código? En esa partecita de código. ¿Qué ven que hay incorrecto? Es una carga, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace? Quiere cargar en todas las posiciones de ese vector el valor 99. Muy bien, Dayana. El for tiene que empezar de 0. ¿Y hasta qué número tiene que ir? 9. Perfecto. Entonces, la condición tiene que ser menor a 10. Perfecto, como dice Dayana. ¿Sí? Y si yo pongo x menor o igual a 9, ¿es válido? Sí. Muy bien. ¿Está? ¿Se entiende? Y x siempre, siempre tiene que empezar de 0 para recorrer todo vector. Es más, todo vector y toda matriz, que es lo que vemos después. ¿Se entiende? Muy bien. Seguimos. Ejercicio número 4. Generar y cargar en un arreglo de una dimensión de 50 posiciones números pares consecutivos comenzando por el 2. ¿Está? Ahora, quiero que ustedes analicen este ejercicio y me digan o me cuenten cuál es la lógica. ¿Tengo que ingresar datos? ¿Tengo que generar yo los datos que voy a poner en el vector? ¿Qué estructura de repetición voy a usar? ¿Sí? Para generar esa carga. Un for, muy bien, Evelyn. Muy bien, Agustín. Perfecto, Lautaro. ¿Sí? Porque tengo que cargarlo completo. Entonces tengo que ir desde la posición 0 hasta la 49. Y este aquí ahora tengo que cargar valores de 2. Lautaro escribe, y un contador con +2 para ir asignando el valor a cada espacio. Perfecto. Muy bien. ¿Querés codificarlo,
Sofía, ¿o alguien se anima? ¿Alguien se anima a codificarlo? Es el más fácil, chicos. Después pedimos el siguiente. Yo voy a hacer uno solo hoy, así que elijan cuál quieren hacer ustedes. Yo también. Lo sentenciaban con... ¿Alguien que lo quiere codificar? Que tenga la compu con el Sinjai abierto. Vamos, chicos, ya empezamos y vamos a empezar, si Dios quiere, la presencialidad en algún momento, esperemos. Y ahí van a codificar, Eso les sirve también para los parciales, es importante. Ahí Lautaro dijo que él lo podía hacer, así que no olvides de ponerlo. Muy bien. Vamos a ver, Lautaro. Que te encuentre. Ahí, Lautaro, te puse como coanfitrión. ¿Se ve? Sí. Sí. Muy bien, Lautaro lo hace, lo va codificando, pero vamos a ayudarlo, vamos a hacerlos entre todos, ¿sí? Lo primero es declarar las variables, ¿sí? Vamos a declarar nuestro vector, ¿sí? Va a tener números pares. ¿Cómo los podríamos llamar al vector? Y lo declaramos como variable global. Profe, disculpe, ¿el vector se ponía antes del int main o después? No me acuerdo. Depende de cómo quieras. Vamos a declararlo como variable global, es decir, antes del main. Vamos a poner Dale. int, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a ser un vector que va a tener tipos de datos enteros. Array no, porque es palabra reservada, ¿sí? ¿Verdad? Vamos a ponerle qué es lo que contiene. Es una variable, tenemos que generar nosotros. Perfecto, Dayana. Pares, ¿sí? Y la dimensión, que son 50. Punto y coma al final, porque estamos declarando variables. Muy bien. En el main, ¿sí? Vamos a hacerlo todo en el programa principal, pero este aquí que tenemos que usar funciones, ¿sí? Como es chiquitito, vamos a hacerlo en el programa principal. Y, por ejemplo, OC igual a 0, inicialización, punto y coma, y menor a 50, no tiene que tocar el límite, y más. Dentro del for abrimos llaves y empezamos la carga. Muy bien, más 2. Ese valor que ya lo tenemos conformado y va a ser el primer valor que va a guardar, porque tengo que guardar en mi vector, ¿sí? ¿Cómo lo asignamos ahora? Siguiente línea. No. Vamos a hacerlo de a poco. Siguiente línea. Ahora sí. Pares sub i, ¿sí? Porque va a variar, igual variable. Esa es la forma sencilla, ¿está? Podemos hacer modificaciones, pero sobre lo que vos hacías, yo creo que vos querías hacer pares sub i es igual a variable más 2, ¿sí? Pero Sí, pero me recuerda faltaba que sumar el variable todo el tiempo. pero la próxima vez, variable, ¿qué valor iba a tener? Variable más 2. Es decir, que no cambia No, el no iba a valor de variar, la iba a ser variable, siempre no el la mismo. acumulás. Entonces es necesario
ese variable es igual a variable más 2. Como una sentencia aparte. Y después, variable sub i es igual a variable. ¿Está? Otra, en el for está bien. Ahí estamos generando la carga. ¿Sí? Otra forma de hacerlo es poner variable en 2 y el incremento de variable estaría abajo de la asignación al vector, ¿sí? Estaría dado vuelta el orden de las sentencias dentro de mi for. ¿Se entiende esa otra forma? Esa sería la otra forma. ¿Está? No dejen las dos porque si no estaríamos incorporando de a 4 los valores. ¿Se entiende? Profe, si a eso del for lo quisiéramos hacer en una función, ¿también está bien o tiene que ser sí o sí en el programa principal? No, estaría perfecto, dependiendo de cómo estructures tu... pone carga. O para, sí, pone carga. ¿Le podés, Sí, sí, y Le deberías podés- hacerlo. ¿le podés poner nombre pares a la función? No, En vez de pero carga. ya está usada la palabra. Ahí está. Bien. Comúnmente la parte, digamos, siempre, el nombre de la función va a corresponder al proceso que yo haga dentro, ¿sí? Para identificarlo, ¿sí? Entonces, ¿qué va en carga? No necesito a ¿Por qué? variable, El valor de la variable. la pongo en carga, es parte del proceso de carga. Al Sí. main no le afecta, no lo necesito, ¿sí? Vos tenés que contemplar que en la función carga haces toda la carga, todo lo que contempla la carga. Entonces, variable es un elemento, es una variable muy importante para la carga. Entonces, listo, va en ese proceso. ¿Está? Muy bien, qué rapidez. Muy bien, Lautaro. Perfecto. ¿Está? ¿Se entiende? Y para Eso- mostrarla, profe, ¿cómo hacemos? Si queremos. Para mostrar, ¿sí? No podemos poner un print pares, ¿sí? No, porque se te dice, sí, tengo pares, pero si pongo pares me va me va a tratar de ubicar una variable, y no va a encontrar. Entonces tengo que poner tengo que especificarle el nombre, pares y el índice, ¿sí? Que es lo que quiero. Otra vez tengo que recorrerlo. Siempre para todo proceso tengo que recorrerlo. El for, ¿sí? Para recorrer toda la estructura. Iván, ¿tenés alguna consulta? ¿Estás bien Ahí lo que estás haciendo? Ahí Iván preguntó, ¿sería mejor al vector ponerle vector pares o array pares? Yo te contesto con una pregunta. ¿A la variable le pones variable número? ¿O entero número? Es más o menos lo mismo. Tienen que pensar el vector como un conjunto de variables. No, pero sería más fácil. Si te queda más cómodo, está perfecto. Es que se ve a la luz que es un vector, sí, también. Pero está bien. Hay algunos libros, sí, que lo sí, sí. toman así. Si querés usar una variable pares, la puedes usar. Exacto. Perfecto. En ese sentido, En ese sí. caso, sí. Está. Muy bien. Vamos por el for, ¿sí? Usamos otro índice o podemos usar el i. Sí, también. Está perfecto cualquiera de las dos, ¿sí?
Y si estuviésemos en la misma función, el usar otra vez la variable del for que usé anteriormente, no hay ningún inconveniente porque todos empezamos, esa variable i tiene el transcurso, el uso en ese for, fuera de eso, cuando sale, no necesitamos recordar el valor que tiene esa variable. Bueno, dentro de ese for, que va de 0 a 49, con un índice U, ¿qué hago para mostrar? Lo mismo que hice para cargar, pero en vez de cargar, ¿qué hago ahora? Un print. Solamente hago printf. ¿Y cómo lo muestra el vector? Eso que estás poniendo, recordá que si está dentro del for se va a repetir todas las veces. Te va a molestar un poco. Entonces ese print ponelo es. Y ahí, si queremos poner un dato al lado de otro, separados con comillas, ponés porcentaje de. Bien, ahí. Perfecto. Y el guioncito, sin el barra n. El barra n, ¿qué es lo que me va a hacer? Me va a mostrar cada uno de los ítems, ¿sí? Cada uno de los resultados, uno abajo de otro. Y si son muchos, se nos va a ir muy larga la ejecución. ¿Está bien? Ese print me lo muestra uno al lado de otro y separadito con ese guión. Está perfecto. Y ahí, faltó eso. ¿Qué dato muestro? Pares sub U. La variable U. Eso. El índice del for. ¿Sí? Muy bien. Listo. Estaría. ¿Vamos a ejecutarlo? Porque otra cosa no queda. ¿Se ve? Se ve perfecto. ¿Está? El print se acomoda a la resolución de la ventana. Preguntas, consultas. ¿Se entendió? ¿Qué es lo que me permite, como decía, como hablábamos el martes, qué es lo que me permite esta estructura? Tener todos los datos cargados. Y ustedes me dicen, y bueno, profe, nosotros con un for también lo leemos, pero el proceso lo tengo que hacer sobre el dato recién cargado. No es lo mismo, ¿sí? Porque hay ciertos procesos que necesito tener todos los datos cargados para luego ejecutarlos, ¿sí? Sin utilizar esta estructura vector, no lo podría hacer. ¿Ah? Muy bien. ¿Dudas, consultas sobre ese ejercicio? Si no, seguimos para el siguiente. ¿No? ¿Dejo de compartir, profe? Sí, deja de compartir. Gracias, Álvaro. Lautaro, perdón. Te cambié el nombre. ¿Está bien? ¿Seguimos con el siguiente? El siguiente es muy similar. El siguiente se los voy a dejar hacer. Vamos a leerlo. Leer un número natural, n, ¿sí? No, lo vamos a hacer. Sofi, Bien. lo vamos a hacer porque hay una modificación. Si bien el proceso es lo mismo, hay una modificación de ese n, ¿sí? Yo ingreso n números sabiendo que ese n es menor a 100, ¿está?
y asignar a los componentes del vector de n posiciones los valores 1, 4, 9, 16, que sería 1 a la 2, 2 a la 2, 3 a la 2, y así sucesivamente. ¿Está? Muy bien. En el martes pasado dimos también este concepto de n posiciones. Eso no significa que nuestro vector va a tener como dimensión n, porque cuando declaramos una estructura tiene que estar fija o tener un dato, ¿sí? Cada una de sus partes, ¿sí? Si nosotros ponemos n, ¿sí? C nos va a decir, pero ¿qué valor tiene n? ¿Sí? La única forma de poner n es definir una constante que se define después de lo include con define, que n tiene un valor específico, 100, ¿sí? Con define. Esa es la única forma, pero la estoy definiendo el valor de n con anterioridad a la definición, ¿sí? Siempre, toda sentencia que tenga un valor o una variable, esa variable tiene que tener un valor anterior, ¿sí? Tiene que tomar un valor. En los for, ¿vieron? Vamos de 0 a n, pero n ya tiene un valor, siempre. Muy bien. Números naturales. Nuestro vector va a ser de datos enteros, ¿sí? Pero tal vez podamos ponerlo, Sofi, como long, porque tenemos potencia y podemos generar números grandes dependiendo de cuál es el valor de n. Sí. Long, vamos a ponerle potencia. Y la dimensión 100. ¿Sí? Porque decimos, y ahí en el enunciado dice que la dimensión, ¿sí? Va a ser n, pero sabemos que n va a ser menor a 100. Es decir, el máximo va a ser 100. Esa es nuestra dimensión. Muy bien. Vamos a crear una función que se llame carga, y la vamos a cargar en una función. También podemos crear una función que se llama mostrar, y mostrar en una función. Ahí está. ¿Cómo hago si yo no sé la cantidad de posiciones? Desde un principio, porque va a ser variable, va a ser n. Ahí como te dice que el número no tiene que ser mayor a 100, lo pones en 100 y después cuando haces el for para... O sea, no. Bueno, lo pones en 100 ahí. A esto. A la dimensión. Sí. Eso ya está. Perfecto. Si eso sí, porque va a ser sí o sí Perfecto. menos que 100 la cantidad de posiciones de componentes que va a tener. Eso está perfecto. Si tiene menos, me sobra, no importa. Nunca me puede faltar. El tema es que si yo quiero que tenga 5 posiciones, yo no lo puedo recorrer y poner numeritos hasta el 100, porque no voy a estar haciendo lo que me está pidiendo. Yo necesito tener ese 5, en este caso, como ejemplo, guardado. Haces el for hasta 5, no hasta 100. Exacto. Pero yo lo necesito para carga y para mostrar. ¿Qué hago Tenéis que con el ingresar n? el valor. ¿Qué hago con ese n? ¿Qué hago con ese 5? Para que ¿Cómo le- todos lo puedan ver. Vamos al programa principal. Muy bien. No podés
hacerlo a una función, por ejemplo? Es una cantidad de componentes. En la función va la carga y el mostrar de la estructura. N ya tendría que estar. Ya para cargar ya lo tengo que tener. ¿Sí? Pero ese N también lo necesito también para mostrar. Y cuando a un dato yo lo necesito en varias funciones, es conveniente leerlo en el programa principal y enviarlo a las funciones que lo requieren. ¿Está? Y ustedes pueden decirme, y profe, pero N es parte de la carga, ¿lo puedo leer en carga? ¿Trabajar en carga? Sí, lo podés hacer, pero de carga tiene que salir, volver al programa principal y enviarlo a mostrar, porque tenés una segunda función, ¿sí? Que lo va a necesitar. ¿Está? ¿Se entiende? Porque si a N lo leo en carga, lo trabajo en carga, ¿sí? Ese N es local a carga. Fuera de la función carga, N no existe. Ahí después lo hacemos haciendo en la carga, devolviendo después y usándolo en mostrar. Que creo que eso dijo Lara en el chat. Como entiendo que dice. Ahí hacemos la función carga, void carga, int p, for, i igual a 0, menor que p, y más. Recuerda, potencia está declarada como variable global, ¿sí? ¿Sí? Por ende, en todas las funciones que lo quiera utilizar, responde, no hay ningún conflicto. ¿Está? Y ustedes dicen, y bueno, ponga n arriba y listo. No. Solamente vectores y matrices, solamente esas dos estructuras se permiten. O la base, que sería 1, 2, 3, 4. ¿Y cómo lo sacaría ahí? Vamos, enfoquémonos en la carga, ¿sí? Una cosa es eso. Perfecto. Yo sé que voy a tener base 2. ¿Y la base de dónde la saco? Si tiene que ser 1, 2, 3, 4. Tiene que arrancar en 1, sí o sí. Tiene que ser en todo caso máximo 100. ¿Y más 1? Perfecto. Sí. ¿Sí? Otras formas de hacerlo, ¿sí? Como en el ejercicio anterior, ¿sí? Doy base igual a 1, ¿sí? No, perdón, a 0, porque el incremento está después, está antes de la asignación. Entonces, base ahí, antes de asignar y sacar la potencia, ponemos base más 1. ¿Sí? Esa es otra forma. Bien. ¿Nos queda algo para carga? ¿Nos falta algo? Otra cosa también es no usar otra variable aparte como base y poner POU y más 1, 2. Esa sería otra. Esa sería. ¿Se está entendiendo? Hay muchas formas de hacerlo.
Ustedes traten de ubicar la que mejor ustedes la interpretan. Fíjense que acá les cambié la variable. ¿Para qué? Para que recordar que no van, o sea, si bien se trabaja siempre con la misma variable, no se pasa el valor, no se pasa, o sea, pueden ser distintas, son siempre distintas. Si acá modificamos la P, no va a pasar nada con esta N, o en el mostrar si la variable A que vamos a usar la cambiamos, no le pasa nada a P ni a N. Hacemos el mostrar. Voy a mostrar int A. Bien. Vamos por for de i int. ¿Puedo volver a usar i? Sí. Igual a 0 y menor que a y más. Y como recién dijimos, para mostrar el vector, lo que tenemos que hacer es print porcentaje de el espacio, guión si quieren, el nombre, potencia, sub, en este caso, y también. Me falta algo. Laura está silenciada. A ver. Le escribimos por el chat. Ahí está. Perdón. No, ahí fíjense lo que estaba diciendo, que I la declaramos en el mostrar y tanto en carga también dentro de la estructura for, ¿sí? In I. No es que no esté declarada, está declarada en la inicialización, que es lo que también se puede poner in I, punto y coma arriba, y después poner en el for I igual a 0. ¿Ah? Una cosa, Sofi, si tenés ahí el print con la D sola y es un long, capaz que no se muestra, sí. ¿no? LD. Está perfecto. Sí, me olvidé que era long. Gracias. La cosa. Sí. En el perfecto. scan también, LD. No, porque es el LN. Ay, sí. No, Ahí está. la potencia Me quedé con grande. ese N, yo hasta 100 y quedé en el 100. Perfecto. Muy bien. Ahí está. Vamos a probarlo. Apa. Hay que incluir las librerías. Mat. Vamos a ver que le guste todo ahora. Sí, le gustó. Como habíamos dicho recién, 5 componentes. Ahí tengo las 5. Y si queremos 100, Ahí tengo los 100. ¿qué pasa si le pongo 150? Pues no lo validamos. Me genera las 150, chicos. ¿Sí? Es lo que decíamos el martes. ¿Sí? Que C no tiene control sobre el uso de los vectores, el límite de los vectores. Ahí ocupamos celdas que andás a ver qué tenía de información y fue eliminada. Esperemos que ¿Qué? te dan de la compu. Bueno, Que no me... no, A veces cuando tenemos no. variables
o sea, muchas variables, en estos casos tenemos pocas, pero a veces se pueden pisar los valores de variables porque los manda para cualquier lado, no respeta nada, y después podemos tener un error que no sabemos de qué es, y es porque nos pasamos en lo declarado. Muy bien. ¿Y cómo validamos eso para hacerlo bien? Que faltó ¿Con la un if? validación. ¿Cómo Con un sería? Con un do ¿Cómo while en la entrada cuando do while ingrese en la la cantidad de entrada. componentes. Muy bien. Esta. No, acá. Y While, paréntesis, punto y coma. solamente la entrada de datos siempre se valida. Dentro de la validación no hay proceso. ¿Y la cuál condición? sería la condición? N mayor que 100. Y si pongo negativo, Le pones un O. No. ¿qué ponemos ahí? Un OR, ¿sí? Esperen que lo encuentre. Ah, Acá está. No, no. ahí está. Ya los había perdido. ¿Sí? No va con un AND, ¿sí? Porque tenemos dos periodos que no se juntan, ¿sí? No es un intervalo. Entonces va con O. 150. ¿Está? Bien validado. Cuando yo en un enunciado tengo esa aclaración, no mayor a 100, menor a tal valor, todo eso, válido. ¿Está? Muy bien. Perfecto. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Ahí, bueno, Evelyn justo me mandó un mensaje, tiene un error, que lee un error raro. Y Después, en el que ejercicio anterior, ¿tenés ¿Te ganas lo de compartirlo? Dale, sí, así lo vemos. porque en el ejercicio anterior me parecía lo mismo. Dale, lo vemos. A ver. Evelyn, ¿no? Sí. Sí. Ahí te pasé como coanfitriona, Evelyn. Dale. Vamos a ver. Ahí se está viendo. Sí. Sí. ¿Qué pasa? Esta acá me aparece. Ahí hay una falta o un problema de corchetes. Cierra, cierra. Hay que ver. Pusiste un paréntesis antes del mostrar. Ah, mira. Ahí está. Y en el anterior, ¿por qué habrá sido? A ver, lo abro. Vale. Perfecto. Volvé a compilarlo por las dudas. A ver. Para que no veo. Ahí está, ahí me apareció. Eso que no sé. El argumento te dice que estás queriendo mostrar un tipo int, pero Sí. el argumento que es un long int. Ah, claro. Es una advertencia, no es un error. Pero no, sí, sí, sí. Se te va a ejecutar igual, pero cuando llega un número muy grande, a veces no te lo muestra, y es por eso, porque le están faltando números a ese dato. A esa- Bien. Porcentaje LD. Tenés que LD. incorporarle ahí. ¿Mm? Perfecto. Gracias. De nada. Perfecto. Muy bien. Vamos a hacer el siguiente ahora.
Si no hay dudas sobre este. ¿Se entendió? ¿Sí? Yo tenía una duda. ¿Siempre es conveniente por ahí validar cuando es un vector? ¿Validar el tamaño? Sí, si es n, la cantidad de números que trabajás sobre el vector, n, sea el nombre de variable que vos quieras, p, t, lo que vos quieras, la variable, si es algo que es un dato que vos ingresás, sí, eso sí, siempre. Si no tenés ningún número que te dé un tope, no. Bien. Bien. Muy bien. Vamos al siguiente, ¿sí? El 6. El 6 es un ejercicio tipo parcial. Es un ejercicio completito en donde pedimos los algoritmos básicos que hicimos con variables, ahora lo hacemos con estructuras, ¿sí? Si ustedes ven, buscamos el mayor, porcentaje, menor, etc. ¿Está? Primos también podemos pedir, ¿sí? Muy bien, lo leemos. Se tiene almacenado en memoria un arreglo de una dimensión. Las notas de 50 alumnos del primer parcial correspondiente a la asignatura álgebra. Mostrar la mayor nota, el porcentaje de alumnos que aprobaron el parcial con nota superior a 6, el promedio de todas las notas, y en qué posición del arreglo se encuentra la menor nota. ¿En qué posición del arreglo se encuentra la menor nota? ¿Qué variable me da la posición? ¿Qué recuerdo? ¿Sí? ¿Qué tengo que guardar en ese último ítem? Puntero. El puntero. El índice. Índice. ¿Eh? ¿Se entiende? Bueno, ahora, ¿quiénes están con su computadora enfrente? ¿Quiénes tienen para programar? Porque teóricamente es la práctica la que estamos dando, ¿sí? Yo les voy a dar un tiempito para que empiecen a programar, ¿sí? Para que declaren el vector, ¿sí? Que lo vamos a llamar notas, ¿sí? Que va a tener 50 posiciones, ¿sí? De dimensión 50. Las notas, ¿qué tipo de datos van a ser? Entero. Enteros, ¿sí? Estamos en el ámbito universitario, enteros, ¿está? Y ahora, después, cada uno de los ítems lo vamos a generar, ¿sí? En una función. -1. Uno lo hacemos en el programa principal para que no quede tan pelado, como dicen, ¿sí? El promedio de las notas lo hacemos en el principal, ¿está? Porque es el más ínfimo, más chiquitito. ¿Está? Muy bien. Ya organizamos la estructura de nuestro problema. Ahora lo empezamos a codificar. Le vamos a dejar 15 minutos, ¿sí? Para que lo piensen y para que lo desarrollen en sus computadoras. ¿Está? Avancen todo lo que puedan y después lo planteamos entre todos. ¿Está? Muy bien, pónganse a trabajar, chicos. Y si no tienen computadora, lápiz y papel, chicos, en grandes rasgos lo pueden hacer, ¿sí? No vamos a compilarlo con lápiz y papel, pero lo van a poder hacer. Especie de diagrama medio
Medio desprolijo, pero sirve. Sí. El parcial no se los voy a pedir con lápiz y papel. Vamos, que después de esto, vectores y matrices, estamos cerca del segundo parcial, ¿eh? El arreglo dijo que se llamaba notas. Adrián. ¿Cómo era? Sí, Ah, bien. notas. Ahí tienen el enunciado.
¿Cómo vamos? A ver, cuéntenme. ¿Pudieron hacer por lo menos una función? La de buscar el mayor. Sí, hice la de carga y la de mayor. Perfecto. Ahora vamos a ver. Bueno, no recuerdo más o menos en qué horario les dije, pero ustedes oriéntenme, ¿necesitan más tiempo o ya podemos ver? ¿Pasaron los 15 minutos? No, van 2 minutos recién, nada más. Uy, por Dios. No, 7 Me minutos parece pasaron. que más cerca de 12 minutos ya pasaron. Ah, puede ser, sí, sí, puede ser. Se pasa tan rápido el tiempo. Vayan pensando quién quiere compartir y de allí avanzamos. Vean la ventaja de compartir, saben si el código está bien ya y listo.
Bueno, dentro de un ratito vamos a empezar. ¿Quién quiere compartir el código que hicieron? A ver. ¿Quién comparte, chicos? Yo hice esas dos funciones nada más, profe. Estaba haciendo la otra, pero no llegué. No llegamos. Está bien, está bien. 15 minutos es muy poco. Pero para comenzar está bien. ¿Querés compartirlo? Dale, bueno. ¿Cuál es tu nombre? Gastón, Gastón, ¿el apellido? No te ubico. Almirón. Acá estás. Bueno, Gastón. A ver, dejo de compartir yo. Muy bien, vamos a ver el código. Vamos, nos ubicamos todos en prestar atención al código. ¿Sí? Empezamos con los include. Declaraste notas igual a 50. Está perfecto. Declaraste la función mayor. Te faltó declarar carga. Voy, carga, abro paréntesis, cierro paréntesis. No hace falta ningún parámetro. En mayor vos le envías el vector, pero no es necesario porque está como global, ¿sí? Así que te desentendés de ese punto. Así que mayor no tiene parámetro de entrada, salvo que necesites otro dato, ¿sí? Pero por ahí vamos. Acá en el enunciado no indica, pasan unas motos, no indica el enunciado que los resultados tienen que mostrarse en el programa principal. ¿Qué lo pueden decir y exigir esa norma, esa pauta? Por ende, la hacemos fácil, digamos, generamos el proceso, por ejemplo, de mayor y lo mostramos en esa función, ¿tá? Vamos, entonces, nuestro programa principal, por ahora, está carga y mayor. Mayor no lleva parámetros, entonces no pongo entre paréntesis notas, que es lo que corregimos en la declaración. Está perfecto el programa Mine, está muy bien, la declaración está bien. Vamos a carga. Voy, carga, voy, perfecto. Tengo que recorrer todo mi vector notas desde 0 hasta el 49. Perfecto el for. Dentro del for, ¿sí? Acá, ahí tenés el print y el scan en una misma línea. Hace enter después del punto y coma para que el scan, ahí se ve, no hay problema. Print ingrese las 50 notas de álgebra. Ese print, si yo lo pongo dentro del for, cada vez que ingreses una nota, te lo va a mostrar. ¿Sí? Lo podés poner ahí, déjalo. ¿Sí? Ingrese una de las 50 notas de álgebra. O, para hacerlo más interesante, podríamos ingrese porcentaje de, ¿sí? La nota porcentaje de, ingrese la nota porcentaje de.
el porcentaje. Entonces, cuando yo ingrese una nota, me va a aparecer antes, ¿sí? Cuando pida que me ingrese la nota, me va a aparecer un mensaje, ingrese la nota 0, ingrese la nota 1, ingrese la nota 2, ¿sí? Y ahí yo me ubico en el ingreso. Ahora, nota 0 no me sirve para trabajar con vector. Lo tengo que cambiar ¿dónde? Ah, es verdad, sí. En el print. En vez de i, ¿qué puedo poner que muestre? ¿Y más uno? Perfecto. Perfecto. Muy bien, Lautaro. También. ¿Se entiende? El for no lo puedo modificar porque si no me altera las posiciones de las celdas en donde voy a ir navegando mi vector, ¿sí? Y en el nota sub i sub 0 no pondría nada. Y la última nota caería del vector. ¿Se entiende? Entonces ahí estaría muy bien. ¿Está? El scan, porcentaje de, porque son notas enteras, nota sub i, el ampersand. Perfecto. ¿Alguna duda sobre carga? ¿Se entendió ese print? ¿Sí? Muy bien. Vamos. La siguiente línea del main es la llamada a mayor. Entonces, ¿qué hago? Voy a ejecutar la función mayor. La función mayor, ¿cuál es el objetivo? El primer ítem del enunciado, que dice la mayor nota. Muy bien, hay distintas formas de hacerlo, pero esta me parece muy óptima, muy acertada, como lo hizo nuestro compañero, que pone o inicializa una variable en donde yo voy a ir recordando la mayor nota hasta un momento, en la primera nota del vector. ¿Sí? ¿Nosotros qué hacíamos cuando teníamos muchas notas? Muchos datos que ingresar y no trabajábamos con vector. Preguntábamos si era la primera y la guardábamos, ¿sí? Con el índice. Si es igual a 0, ahí sabíamos que en el primer dato que guardábamos y la guardábamos, inicializábamos la variable main o mayor. ¿Sí? Acá, muy bien. Acá ¿qué es lo que hacemos? Guardamos la nota sub 0, el valor que está en nota sub 0, que es la primera de todas, en main. ¿Sí? Y ahí inicializamos la variable main para empezar a comparar con las siguientes notas. ¿Sí? El for empieza de 0 hasta 49. ¿Sí? Después hago una acotación. Está bien así. Dentro del for, ¿qué tengo que hacer? Empezar a comparar todos los datos. Navegar en mi vector. Y validando. Ver. Comparando. Entonces, pregunto. N es notas, ¿sí? Como se llama nuestro vector. N sub i es mayor a main. Si se cumple esa condición, es que estamos viendo una nota mayor a la que tengo yo guardada. Entonces, ¿qué hago? Tengo que actualizar o modificar my. My es igual a notas sub i. Gastón, ahí en vez de n sub i va notas sub i. N no existe, ¿sí? Te va a dar error cuando lo compile. Perfecto, ¿se entiende? Ahora, ustedes me podrían decir, pero profe, el i igual a 0, ya la validé, digamos, nota sub 0 ya está validado. ¿Sí? ¿El for no tendría que empezar de 1? En este caso, ¿sí? Sí, podría ser, pero si lo pongo así,
no me genera ningún conflicto. ¿Por qué? Porque la condición no va a dar verdadera, porque van a ser iguales. ¿Tá? No genera nada, no genera error. ¿Tá? Sería un proceso, un ciclo más, pero pasaríamos por todo el vector. ¿Está? Al salir de ese for, trabajé ya con todo el vector, ¿sí? Busqué el mayor me quedó en la variable main, y lo que resta es mostrar la mayor nota a través de un print, que está perfecto. ¿Se entendió? ¿Dudas? Fíjense que todo lo que es el proceso de mayor quedó en una función. ¿Dudas? ¿Se entendió? Un sí, un no, chicos, vamos. Estoy sola con la Sofi y está Vamos. Gastón también. Y Gastón. Muy se entendió. bien. ¿Está? ¿Difícil hasta ahora? ¿Se entiende? ¿Alguien lo hizo distinto? Muy bien, Cecilia dice que se entiende. Muy bien. ¿Está? Parece que todo más o menos lo hicieron igual. ¿Sí? Bueno, Gastón, podés dejar de compartir la pantalla. Muchas gracias por tu participación. Perfecto. Sí, ahora lo termino. Muy bien. Vamos a hacer los siguientes. ¿Alguien hizo el siguiente módulo? Que sería el porcentaje de alumnos que aprobaron el parcial con nota superior a 6. ¿No? ¿Sí? 28 chicos, participantes, ¿va? Es que se van todos, che. No, no llegué. Sí, es mucho. Muy bien. Franco levantó la mano. No, No sé. fue sin querer. Ah, listo. Está bien. Estamos probando los emoticons. Porcentaje. A ver, comparto. Y lo vamos a hacer. ¿Este se hacía en el main o era el promedio el que se hacía en el main? El promedio lo vamos a hacer. Ah, bien. Que es el más simple, ¿sí? Muy bien. Ahí está. Un poco empezado ya el ejercicio número 7, ¿sí? Tiene carga mayor. Ahora voy a hacer la función porcentaje, ¿sí? Y después una función menor y queda pendiente el promedio. La carga, fíjense que mi vector es notas en mayúscula, ¿sí? Y tengo que respetar eso. El mayor, muy similar, o creo que igual al que hizo su compañero. Y ahora vamos a porcentaje. Porcentaje. ¿Qué es? A ver, dice el porcentaje de alumnos que aprobaron el parcial con nota superior a 6. ¿Cuál sería la lógica de ese punto? Recuerden que el 80% de hacer un examen o un ejercicio bien es entender qué es lo que pide.
¿Sí? Ya Primero no- habría que encontrar todas las notas que sean, ¿Y qué hago cuando las encuentro? ¿Las sumo? ¿Las cuento? y las O cuento, sea, ¿no? vamos contando las notas que son superiores a 6 y después, o sea, con un contador y poner que hay 26 notas y después con eso sacamos el porcentaje. Muy bien, que hay 26 y hay 26, ¿sí? La cantidad de notas totales son 50, el porcentaje va a ser sobre 50, ¿sí? Está perfecto. Fíjense que ahora el diagrama de flujo lo tenemos que hacer nosotros mentalmente, ¿sí? Y esa es una forma. Muy bien, porcentaje. ¿Cómo empieza? ¿Sí? Porcentaje va a ser un dato float, ¿cierto? Pensando que va a ser una variable en donde yo voy a guardar ese resultado. ¿Sí? Van a ir saliendo otras variables, locales siempre. Me olvido del programa principal. Tengo mi estructura, se llama notas y ahí están todas las notas. Vamos, tengo que contar, ¿sí? Vamos a poner un contador, ¿sí? Que lo voy a asignar en 0, ¿sí? Contadores, sumadores, todos en 0. Vamos a recorrer ahora la estructura para ver si contamos cuántas notas superiores, ¿sí? A 6 hay, ¿sí? Porque son aprobados. For int i igual a 0, punto y coma, y menor a 50, punto y coma. ¿Qué hago? ¿Sí? A través del for lo que hago es ayudarme a recorrer ese vector. Cuando lo uso con el nombre del vector, ahí estoy entrando en cada una de las celdas. Pregunta. If notas sub i, porque va variando, es y dice notas superiores a 6, mayor, no pongo el igual, ¿sí? Porque tienen que ser superiores. Tengan en cuenta esa pequeña, ese pequeño dato, ¿sí? Superiores es mayor. Si nota es mayor a 6, ¿qué hago? Sumar Contador, contador. más. Cont más. ¿Algo más tengo que hacer dentro de este for? Pregunta, ¿hay algo más que hacer en este for? No, nada más. Nada más. No. Muy bien, Lucía, te diste cuenta. Perfecto. No necesito contarlas para nada. Ahí me falta el cierre de la función. Si no me iba a dar. Muy bien. Después del for, sacamos el porcentaje. Porcentaje va a ser igual a. ¿Cómo es? Contador dividido 50 por 100. Con por 100. Y eso dividido 50. Para hacerlo bien prolijo. Uy. Porcentaje Sí, tiene que ser float. ¿Eso me va a dar un float? Sí, Sofía. ahí, si yo hago cont dividido 50 por 100,
¿qué va a pasar? En este caso que son enteros. Que estoy manejando un cont entero. Algún número dividido 50, por ejemplo 27, me da 0, algo. Y ojo que a veces, si bien el porcentaje está declarado como float, les puede dar error. Por eso es recomendable primero hacer el cont por 100 y después dividirlo por 50. ¿Se entiende? O si no, no se podría poner el 50.0. Sí o sí. Sí, eso sí, para que nos haga la operación en decimal. En float. ¿Sí? Pero al dividir un entero por un determinado número, a veces puede pasar que les dé 0, les quede en 0. Como es un decimal, les va a quedar en 0. Entonces es recomendable primero hacer la multiplicación y después la división. Significa, en otras palabras, lo que dice Sophie, que recuerden que se va generando o va calculando de izquierda a derecha, ¿sí? Y si hay una división antes, y es entero sobre entero, ya te lo redondea, ¿sí? Y después sigue generando el cálculo que está en la línea, pero ya empezamos con errores en el cálculo, ¿está? Por eso, cuando hay una división, sí o sí, y yo quiero que esa división dé con decimales, si da con decimales, digamos, esa división le tengo que prestar atención, ¿sí? Y poner divisor o dividendo como decimal, para que la división dé el resultado que corresponde. Entonces, esto tengo entero por entero, dividido entero, da entero. Para cortar esto, al 50 le pongo 50.0. No me va a modificar el resultado en cuanto al número, pero sí me va a permitir los decimales en el resultado. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, ahí ponen que sí. Muy bien. ¿Está? Lo que le sigue después del cálculo es mostrar. ¿Sí? Recuerden, es un float, entonces acotamos los decimales poniendo porcentaje .2f, que el .2 es la acotación de la cantidad de decimales que voy a mostrar en el resultado. ¿Sí? Estamos repasando pequeños conceptos. ¿Está? ¿Alguna pregunta, consulta? ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. Ahora, siguiente ítem. Está el promedio de las notas. Dijimos que el promedio lo podemos generar, lo vamos a generar en el main. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago en el main? Vamos a tener una variable, ¿sí? Que se va a llamar promedio, que es float, ¿sí? Porque va a dar con decimales. Promedio. Ahí promedio había una función, pero ya no está, por eso salió. Muy bien. Vamos a calcular el promedio. Para calcular tengo que ir leyendo cada uno de los datos para sacar el promedio. El promedio, ¿qué es? La suma de todas las notas dividido la cantidad. ¿Puede ser? Sí. Muy bien.
Sí, sí. Vamos a sumar notas. Por ende, tenemos que ir navegando sobre el vector. In C, vamos a cambiar de letra para no cansarnos. Punto y coma, C menor a 50, punto y coma, C más. Bien, ¿qué hago? Vamos a ir sumando en una variable que se llama suma y que lo voy incrementando voy acumulando en suma ¿qué? Las notas. Las notas. Profe, una pregunta. Sí, Yo, por ejemplo, no hice la función de carga, hice el for, o sea, que pide que ingrese las notas directamente en el main. ¿Está mal? en el main. Sí. No, no está mal. O fíjate que yo hago porcentaje, elegí una pauta, uno de los ejercicios, uno de los ítems para hacerlo en el main. No, voy Claro, a carga, no hay ningún inconveniente. y ahora fuera el for hice directamente lo del promedio. Entonces estaría bien. O sea, el promedio también lo hice en el main. Bien, pero aparte de la carga. Sí, sí. Perfecto. ¿Sí? Estás haciendo otro for. En la carga, recuerden lo que trabajamos y lo que hablamos en el martes. En la carga, tratemos de no hacer código, ¿sí? Perdón, tratemos de no hacer proceso, ¿está? Cargamos y después empezamos a trabajar con los datos que están ya en el vector, en la estructura. Muy bien. Sumamos. ¿Contamos o sabemos la cantidad ya? Son 50 notas, ya sabemos. Lo sabemos. Perfecto. Entonces no tenemos que hacer otra cosa. Suma no está declarada. ¿Es float? En entero, porque total todas las notas eran enteros. Perfecto. Igual a 0. Es un sumador, por ende tiene que estar inicializado en 0. Muy importante, ¿sí? Porque por ser variable local, recuerden que tiene lo que se le llama basura. Cualquier valor puede tener. ¿Está? Muy bien. A la salida del for, ¿qué hago? Calculo el promedio. Promedio va a ser igual a la suma de todos los datos dividido 50. ¿Valor? ¿Qué tipo de valor me da? ¿Eso? ¿Está bien? Entero, hay que ponerle 50.0. Muy bien. También podría ser cuando le dije suma float, lo ponemos. Puede ser que pongan suma en float. En este caso sí. Así tenemos ya en la división, en el cálculo del promedio, suma como float. ¿Sí? Printf. ¿Está? ¿Alguna duda o consulta sobre este ítem? ¿Quedó claro? Sí, claro. Muy bien. Pasamos al último, ¿sí? Y ya lo tengo hecho, así que lo vamos a ver ya, que no es tan complicado, es muy parecido al de
mayor, ¿sí? Pero me pide otro datito. ¿En qué posición del arreglo se encuentra la menor nota? Vamos a ver si está bien. Muy bien. Menor, ¿sí? Acá tengo variables locales. Y fíjense que está declarada, es decir, que en el for no lo declaré e inicialicé al mismo tiempo. ¿Y qué hago? Fíjense que acá está hecho de otra forma. ¿Sí? No puse menor igual a nota sub 0. Acá lo hice como si fuesen ejercicios, como lo hacíamos nosotros anteriormente, ¿sí? Me fijo cuál es el primer dato, ¿sí? Que ingreso, i igual a 0, y lo cargo en menor. ¿Ah? Y yo tengo que decirle al usuario en qué posición está, ¿sí? Si fue la primera nota, si fue la segunda nota, la tercera nota, la cuarta nota, en esos términos, ¿sí? Entonces, estoy hablando primera posición, segunda posición, ¿sí? Acá se puede interpretar dos veces. En la posición, no. Si el usuario dice, ¿en qué orden? Ahí hay un error. ¿En qué orden yo lo ingresé? Es decir, fue la primera nota, la segunda nota, ahí estaríamos de esa forma que ubicarlo. Post va a ser i más 1. Pero acá me pide la posición en el vector, ¿sí? Entonces existe una posición 0. Entonces acá en posición guardo el i, no i más 1. ¿Está? Entonces la primera vez post va a ser igual a i. La segunda vez que entré en el ciclo, empezamos a entrar en o validar este segundo if. Ya ya no tiene sentido, no entro más. Y voy a estar comparando nota sub i con lo que tengo guardado en menor. Si se cumple esta variable, que la nota sub i es menor a la menor que yo tengo recordada, guardada, ¿qué hago? Actualizo ese valor nota sub i. Pero también actualizo la posición en donde está esa nueva nota menor. ¿Está? Eso lo hago para cada una de las celdas de mi estructura. ¿Está? Notas. Para los 50. Cuando salgo del for, ¿sí? Solamente lo que tengo que mostrar es la posición. Sería también conveniente, no estaría mal, para saber qué es lo que hay en esa posición, cuál es el valor menor, ¿sí? Entonces, ¿cómo modificaría? El menor número, porcentaje D, se encuentra en la posición post, el porcentaje D. Donde, fíjense que acá en el print, va a haber dos porcentajes. ¿Sí? ¿Dónde adiciono yo que me muestre nota sub i? Que sería, perdón, menor. Que sería el valor menor que yo encontré en la posición post. ¿Antes del post o después del post? Separados con coma. Antes, porque está Antes. primero. Después del post, ¿sí? ¿O antes? Antes. Antes, ¿sí? Porque la primera variable la ubica en el primer porcentaje que encuentra dentro del mensaje. La segunda variable lo ubica en el segundo porcentaje, ¿sí? Entonces acá pongo menor, coma, post. Profe, yo tengo una consulta. Sí, Si supongamos que la nota menor es un 1 y hay 5 personas que se sacaron 1, ¿nos va a mostrar los 5 lugares o la uno solo? ocurrencia.
la primera ocurrencia. Eso puede pasar, ¿sí? Pero es la primera, podrías detallar, la primera ocurrencia de la nota menor. Es la ¿Qué primera. pasaría? Perdón. ¿Qué pasaría si quiero guardar todas las posiciones en la que fue la menor nota? Uy, ¿cómo hago eso? Eso es muy parcial, chicos. Con otro arreglo, exacto. Muy bien, eso lo vamos a ver después, ¿sí? Pero ya habría varias posiciones y no sé cuántas, ¿sí? Entonces tendríamos que tener un vector en donde vayamos aguardando las posiciones, las notas, que son mínimas. Tendría que haber acá otro if preguntando si menor es igual a nota sub i, ¿sí? Entonces ahí sale que, uy, hay otra, igual a la que yo tomé como menor hasta ahora. ¿Está? Entonces ahí guardaría post en un vector, que por defecto tendría 50, faltaría que digamos que es el máximo, todos son nota menores. No, esperemos que no pase. Bueno. ¿Se entiende? ¿Alguna otra consulta? De este ejercicio se termina en la Profe, función menor. Sí. yo le quería consultar por el primer if que puso al final. ¿No sería lo mismo inicializar menor en 99 y no poner ese if? Sí. Sí. Una es esa. ¿Pero Pero estaría mal hacer eso o...? estaría bien, ¿sí? Pero no es lo óptimo. ¿Sí? Bien. No es lo óptimo. Lo óptimo es hacerlo de esa forma o como hicimos en el mayor. ¿Qué hicimos? Menor es igual a nota Cero. sub 0. Y la posición. Y post, ¿sí? Que va a ser igual, y yo le pongo, es la 0. Entonces inicializo, lo que me va a cambiar acá si encuentra una menor, una nueva menor. Inicializo menor y inicializo post. ¿Está? Gracias. ¿Se entiende? ¿Alguna otra consulta? ¿Todo bien? Muy bien. Regresamos, hicimos la función menor, vamos al programa principal, regresamos a la llamada. ¿Me pide algo más el enunciado? No. Entonces ahí terminaría mi código. ¿Alguna duda? ¿Se entendió? Bueno, si se entendió, van a hacer para la próxima clase el ejercicio 7, ¿sí? Cuidado, que hay un concepto, ¿sí? Que lo tienen que atraer de otros trabajos prácticos, que es la de números aleatorios, ¿sí? Dice, cargar un arreglo de n elementos, ¿sí? Que almacenan números aleatorios enteros positivos. Cuando en un enunciado no me da el tope, sí, me dice n elementos, pero ¿cuál es el tope? ¿Qué dimensión le doy al ejercicio, al arreglo? Pónganlo con 100. Validen que n siempre sea
menor a 100, ¿sí? Y dice almacenar números aleatorios. ¿Le tengo que pedir al usuario esos números o generarlos? ¿Qué significa aleatorio? ¿Se acuerdan? Lo Se generamos generaban nosotros. solos. Perfecto. Recuerdan que teníamos una función que me permitía generar números aleatorios, que era la rand, ¿sí? Que tenía su librería, stdlib, ¿sí? Que tenían que adicionarla, ¿sí? Y también decía un rango entre 0, que podían ponerlo, esos números aleatorios, sobre un rango. Ahí dice positivos, así que pueden poner rand sin ninguna restricción. ¿Está? Otra cosa, no. Esa salvedad del ejercicio número 7, y fíjense que, fíjense, abajo, no leí, disculpen, que dice validar que n sea menor a 80. Epa. Ahí está. Validar que n sea menor a 80. Ahí está. El tope de mi vector. Son 80 posiciones con números aleatorios positivos. RAND te genera números aleatorios positivos, ¿sí? Por defecto. Y me pide la suma de los números pares, el mayor número ingresado, el porcentaje de números impares y la cantidad de números nulos. ¿Está? Cada uno en una función, o si quieren algún apartado lo pueden hacer en el programa principal, ¿sí? También hay una función carga, por supuesto. Pero la cuestión es que hagan varias funciones. 2 como mínimo en un apartado, en un ejercicio que tiene tantos ítems. ¿Está? Lo que se le pide es que utilicen modularidad sí o sí. ¿Está? Muy bien, chicos. Si entendieron todo, los dejo libres por hoy. Que descansen, que tengan un fin de semana lindo. Estudien, ¿sí? No les pido que estudien un domingo, pero estudien, vayan repasando, ¿sí? Y bueno, que sigan bien. Nos vemos hasta la próxima clase. Martes y jueves para ustedes. Chao, Bueno, chicos. profe, nos vemos. Chao. Chao. Nos vemos, gracias por estar.